La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify. Autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Biblioteca de Merlín? Hoy soy el Mago Merlín y estoy con Sir Christopher. Así es, y el día de hoy vamos a hacer 6 mitos de la Edad Media que todo el mundo cree, y nada más ni nada menos que en un buen lugar. Estamos en el Medieval Fest. Así es, así que vamos a vivir toda la experiencia medieval por acá. Así que acompáñanos para desmentir estos 6 mitos que se tienen sobre la Edad Media. Suscríbete, comparte el video, compártelo con tus amigos y vamos para allá, Sir Christopher. Así vamos. Sir Christopher, ¿qué pasa? Es que me han dicho que soy un burro. ¿Por qué, Sir Christopher? No, porque vivimos en la Edad Media y en la Edad Media todos somos burros. Christopher, ¿pero sabías que eso es un mito? ¿Sí? Dime más. Este quizá es uno de los mitos más difundidos con respecto a la Edad Media, pues se menciona prácticamente en todos lados, en textos escolares, en manuales para ingreso a la universidad o simplemente en la cultura popular. Y es que la Edad Media, si bien es cierto tuvo elementos muy pero muy criticables, darle el toque de la Edad Oscura o la Edad Oscurantista ciertamente no es lo más acertado posible. Y esto no solamente te lo digo yo, sino también está dentro de lo que es el libro La Edad Media explicada a los jóvenes del gran medievalista Jacques Le Goff. Y es que durante la Edad Media tenemos, por ejemplo, un proceso de florecimiento de conocimiento en el lado oriental con el desarrollo de las ciencias en el mundo árabe, una reforma educativa en la época de Carlomagno y también el conocimiento como tal se guardaba dentro de los monasterios. De hecho, una hipótesis que sugiere el nacimiento de las universidades es justamente el hecho de que el conocimiento clásico, o sea, el conocimiento greco-romano, se manejaba dentro de los monasterios medievales, lo que va a dar origen después a lo que es la creación de las modernas universidades. Entonces, ¿cuándo nació esta idea de la edad oscurantista? Pues nació durante la época del Renacimiento y se cimentó en la época de la Ilustración, ya que al ser épocas en las cuales el mundo renacía de sus cenizas, se comienza a expandir la idea de que la Edad Media era una edad oscura, una edad barbárica y una edad completamente ajena a la razón. Pero bueno, como vemos, en todas las épocas de la historia hay fake news y esta no es la diferencia. Sir Christopher, lo veo muy enfermo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que han matado todos los gatos y eso ha hecho que la peste negra se difumine por todos lados y la gente está que muere y todos estamos enfermos. Pero Christopher, ¿sabías que ese es un mito? No sabía eso. Y bueno, esto de la gran matanza de gatos es otro gran mito que se sembró dentro de lo que es la época medieval, y es que la peste negra no se produce exactamente pues por la gran matanza de gatos, sino se produce por el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Esto inevitablemente iba a traer alguna enfermedad en algún momento, y fue lo que pasó en el siglo XIV. Ahora, evidentemente siempre se buscó un culpable a la enfermedad, y si no se manejó la hipótesis de los gatos, se manejó la hipótesis de los judíos, ya que decían que ellos habían envenenado los pozos de agua para que se ocasionara esto. Esto evidentemente también es falso. Sin embargo, mucha gente se confunde con la gran matanza de gatos, que sí sucedió realmente, pero sucedió en Francia y sucedió en el siglo XVIII. De hecho, en el libro de Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia francesa, se menciona esto, pero nuevamente no te dejes engañar, la diferencia de siglos es muy grande. La peste negra, que estaría en el siglo XIV, versus la gran matanza de gatos de Francia en el siglo XVIII, son dos hechos totalmente aislados entre sí. Y bueno, finalmente esta matanza de gatos, que tuvo como resultado la proliferación de ratas y la peste negra, pues también es otro mito medieval. Yo, Sir Christopher, caballero de Kirka, de orígenes humildes, te reto, abuelo. Aguanta. Tus orígenes no son humildes. De hecho, los caballeros, para poder ser caballeros, tenían que venir de una familia aristocrática. ¿Así? Y hoy vamos a desmentir eso. ¿Así? Vamos a verlo.
Todos en algún momento hemos querido ser caballeros medievales. Yo al menos en algún momento se me ocurrió que podía ser Sir Merlin, pero evidentemente no llegué a serlo, ahora soy un youtuber. Y es que uno de los mitos que más se difunden es este origen mítico de los caballeros que vienen desde abajo, son ejemplos de superación, y es que de verdad esto no es cierto. De hecho, un requisito para ser caballero medieval era que tenías que provenir de la aristocracia. No se puede concebir un caballero de orígenes campesinos o de orígenes humildes. Para más información, el historiador medievalista George Duby tiene El siglo de los caballeros, en la que te explica cómo es este complejo mundo de la caballería, qué requisitos se tenía y qué actividades se solía manejar dentro de ello. Y es que esta, como te digo, era una actividad exclusivamente de la nobleza. Ahora, ¿podía haber nobleza más rica que otra? Por supuesto. De hecho, habían muchos testimonios de caballeros que tenían más dinero que otros y que obviamente esto significaba una diferencia de estatus entre ellos. Ahora, se sabe que para ser caballero hasta los reyes podían ser caballeros. Un caso muy interesante es el caso del rey Enrique II de Francia, que murió en un torneo de caballería producto del salvajismo de las pruebas que se hacían allí. Y esto era otro gran problema, el salvajismo de los torneos de caballería. Nosotros estamos acostumbrados a ver la justa, que es la pelea de caballeros que se da entre estos dos caballos que se van a golpear con una lanza, pero lo cierto es que era más común ver enfrentamientos en grupo que enfrentamientos simplemente de dos caballeros. Y como le digo, fue tanto el salvajismo de estos enfrentamientos que incluso hasta la iglesia lo prohibió en el siglo XII. Se prohibió este tipo de actividades entre caballeros, pero como ya saben cómo son las diversiones públicas, la cosa continuó y continuó con fuerza. Evidentemente el avance de la tecnología, el avance de lo que es el armamento, hizo con el paso del tiempo que la actividad del caballero ya fuera mucho, pero mucho menos importante, hasta el punto de que hoy en día han desaparecido. Si quieres un video de en qué momento desaparecen los caballeros y aparecen los militares como tal, déjamelo saber en la caja de comentarios y te voy a estar preparando un video sobre eso. Sir Christopher, ¿qué cosa le sucede? Es que se viene el año 1000, se viene el fin del mundo. Pero, Sir Christopher, mira a su alrededor. Pero aquí que tenemos, La gente está tranquila. ¿Y sabes por qué está tranquila? No, ¿por Porque qué? eso es otro mito de la Edad Media. Ay, este es otro de los grandes mitos que siempre me mencionan. Merlín, es cierto que cuando llegó el año 1000, toda la gente en el mundo medieval empezó a correr, se desesperó, desataron grandes desórdenes, la gente estaba desesperada. Pues no, de hecho, hoy se sabe que el año 1000 para el mundo medieval representó poco más de que una fecha especial y ya. Para más información puedes consultar el libro del medievalista George Duby llamado específicamente El Año 1000. Y dicho sea de paso, de esto también tengo un video en el canal, pero de todas maneras te lo resumo aquí. Y no, el año 1000 no significó un momento en el cual la gente se rayó, la gente hizo un montón de locuras porque era el fin del mundo. De hecho, muy pocos sabían en qué año realmente estaban. Así es, no había un calendario estandarizado como tal, y el hecho de saber el año en el que tú te desenvolvías incluía también de que tenías un cierto conocimiento del mundo. Y esto tampoco estaba tan fácilmente al alcance de todos. Ahora, cuando llegue el año 1000, sí es cierto, hay un par de casos que hablan acerca de una supuesta situación de desenfreno, pero la verdad es que son casos muy aislados. No es que el mundo medieval en general se termina tirando al piso. Y es que esta idea, la del milenarismo, o sea, la idea de un fin del mundo, es una idea muy antigua en la historia. Así como se creyó en el año 1000 que se iba a acabar el mundo, lo mismo pasó en el año 2000. La gente, si se acordarán, también pensó que iba a haber un colapso general y bueno, al final la cosa no fue para más. Y es que esta idea de la Edad Media como una edad barbárica que pensó que el año 1000 era absolutamente el fin de todo, también es otro de los mitos que se crearon durante la época del Renacimiento y se reforzaron en la Ilustración para bajarle la reputación a esta época de la historia. Pero como te digo, bibliografía manda, investigaciones te dicen lo contrario. Sir Christopher, ¿qué hace usted acá? Lo que pasa es que hice una travesura. ¿Y qué hace usted acá entonces? Es que seguramente con mi buena conducta me van a liberar, así que tengo que esperar nomás. Pero Sir Christopher, ¿usted sabía que los calabozos medievales en realidad no lo van a liberar por su buena conducta? ¿No? Sino que va a estar ahí hasta que se muera o hasta que finalmente alguien lo ejecute. ¡No! Esta es otra de las cosas que siempre me han preguntado. Merlín, ¿es cierto que en la Edad Media las prisiones tenían un proceso de rehabilitación así como hoy día? No, de hecho, lo que serían los calabozos medievales no tenían este proceso de rehabilitación e inserción en la sociedad. De hecho, ahí estabas para que te encierren hasta que se cansen
o por alguna gracia del rey te libere, o simplemente era un estado totalmente temporal hasta tu ejecución final, que sí podía ser una ejecución a muerte. La información que vamos a utilizar está en el libro de Michel Foucault, Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión, y es que la idea de una cárcel rehabilitadora y que te inserte en la sociedad es una idea que nace en el siglo XVIII, siglo XIX, con la idea de la ilustración y la idea de la libertad. Y es que a partir de estos siglos en los cuales la ilustración, que se convierte en el marco teórico del mundo occidental, se comienza a valorar incluso por encima de la vida la mismísima libertad, por lo que era mucho más productivo privarte de la libertad que privarte de la vida. Y a esto se le incluye también un proceso en el cual durante ese tiempo de privación tú vas a pasar por un proceso de educación para que te insertes a una sociedad normal. Y es así que nace esta idea de la prisión como un proceso de rehabilitación de la persona que está castigada, algo que en la Edad Media era totalmente imposible de imaginar. De hecho, se sabe que durante la Edad Media no existía exactamente un nivel de dosis de castigo para las personas que infringían la ley, así como hoy día existe la dosis de decir que puedes ir 1, 2, 10, 20 años a prisión. Y es que este complejo sistema de lo que es el sistema penitenciario es muy interesante de analizar en el marco de los 3 últimos siglos, ya que allí es donde podemos encontrar la historia de esto mucho, pero mucho más objetivamente. Sir Christopher, ¿por qué está tan triste? ¿A dónde se va? Es que ya se acabó la Edad Media, del siglo XV se acabó, así que ya no puedo seguir más aquí. Pero Sir Christopher, ¿sabías que en realidad la Edad Media se pudo haber extendido hasta el siglo XVIII? Eso no lo sabía. O sea, te puedes quedar aún. ¡Yeah! Y para finalizar, la Edad Media, si bien es cierto se le suele atribuir el siglo XV como su etapa final, lo cierto es que al parecer para modernas investigaciones esto no es tan cierto, o al menos no es tan preciso. Y es que en el libro Si se debe cortar la historia en trozos, del historiador Jacques Le Goff, editado por el Fondo de Cultura Económica, él manifiesta de que sería incorrecto pensar de que la Edad Media como tal acaba en el siglo XV. De hecho, muchos elementos medievales continúan incluso hasta el siglo XVIII, por lo que Jacques Le Goff le llama a esto una larga Edad Media. Y para serles bien franco, sí tiene mucha razón, porque esto de ponerle inicio y fin a una edad histórica no es para nada preciso, de hecho es solamente referencial, ya que muchos elementos del sistema anterior en el cual se hace estas divisiones terminan estando presentes en el sistema siguiente por una larga cantidad de tiempo. Yo les invito a revisar este libro, que es la verdad muy pero muy ameno, y es un libro muy delgadito, en el que nos muestra cómo la idea de la historia dividida en tiempos es una idea totalmente ya desfasada, pero que aún se sigue utilizando a falta de otra. Y con la Edad Media evidentemente también pasa lo mismo, y es que la Edad Media, incluso hasta el día de hoy, quizás sea esa la razón por la cual nos sigue fascinando tanto, y bueno, nos sigue impresionando tanto. Y estos, amigos, fueron 6 mitos de la Edad Media que hoy día hemos desprendido con Sir Christopher. Y esto no hubiera sido posible sin la librería El Cronista. Así es, ubícanos en Quirón Quírica 260, estamos a media cuadra o cuadra y media de la Plaza San Martín, o también los puedes ubicar por Facebook, Instagram o TikTok. Hacemos envíos a todo el Perú. Escríbenos al WhatsApp al 977-803-393. Así es, hacen envíos a toda la Tierra Media. Nos vemos en la siguiente. Despídete. Nos vemos. Chao, chao.